Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están mis queridos fanáticos de las series turcas y por supuesto, de Can Yaman? Es un placer tenerlos aquí una vez más. Soy su amigo y hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que vamos a hablar de Can Yaman. En concreto vamos a analizar su respuesta a una situación muy particular, algo relacionado con Demet Özdemir, su compañera de elenco en la exitosísima serie Erkenci. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman reacciona. Su respuesta a Demet Özdemir que te emocionará es vital. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, de análisis y por supuesto, de esa dosis de drama y romance que tanto nos gusta. Antes de empezar, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus actores turcos favoritos, sobre las últimas noticias del mundo de las series, y por supuesto, de todos los chismes jugosos. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Ahora sí, comencemos. Como les decía, vamos a hablar de la reacción de Can Yaman, y de la respuesta que, según dicen, le dio a Demet Özdemir. Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el contexto de esta situación? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador en español, fue un éxito rotundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y los fanáticos soñaban con que esa magia trascendiera la pantalla. La serie, una comedia romántica vibrante y llena de encanto, nos transportó al mundo de Sanem y Can, dos personajes que con sus personalidades opuestas y sus corazones en sintonía, nos robaron el aliento episodio tras episodio. La trama, centrada en el mundo de la publicidad y la moda, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía y en países de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo de éxito con un espíritu libre y aventurero, nos enganchó desde el principio. Sus encuentros fortuitos, sus malentendidos, sus momentos de complicidad y, por supuesto, sus apasionados romances, fueron el ingrediente perfecto para una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, intensa y mágica. Sus miradas, sus gestos, sus risas cómplices y la forma en que se complementaban en la pantalla generaron una conexión especial con el público. Los fanáticos, cautivados por la belleza de su relación, comenzaron a soñar con que esa chispa se extendiera fuera de la ficción. Las redes sociales se inundaron de rumores, de fotos, de vídeos que alimentaban la fantasía de una relación en la vida real. Se crearon fanpages dedicadas a la pareja, se analizaban cada uno de sus movimientos y se especulaba sobre el futuro de su relación. Y seamos honestos, a nosotros también nos gustaba la idea. ¿Quién no quería ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos en la vida real? Durante la emisión de la serie, ambos actores fueron constantemente bombardeados con preguntas sobre su relación. Entrevistas, eventos promocionales, alfombras rojas, cualquier ocasión era buena para indagar sobre lo que sucedía entre ellos. Siempre mantuvieron una postura profesional, negando cualquier romance. Ambos eran conscientes del revuelo que generaban, y entendieron que el interés del público formaba parte del éxito de la serie. Sus respuestas eran cuidadosas, respetuosas y, en ocasiones, enigmáticas. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente nada, dejando siempre una puerta abierta a la especulación. Sin embargo, las miradas, los gestos, y esa evidente complicidad, nos daban esperanza. En cada entrevista, en cada aparición pública, se podía percibir una conexión especial entre ellos. Las risas compartidas, las miradas furtivas, el contacto físico, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Después de que Erkenci llegara a su fin, las especulaciones disminuyeron, pero la atención sobre ellos nunca cesó por completo. La serie había dejado una huella imborrable en la memoria de los fanáticos, y el interés por la vida de sus protagonistas seguía vigente. Ambos tomaron caminos profesionales diferentes. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos como Bay Jane y Sandokan, que lo llevaron a explorar nuevos horizontes profesionales y a conquistar mercados internacionales. Demet Özdemir, por su parte, participó en series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y aunque siguieron siendo noticia por sus proyectos individuales, la conexión entre ellos se mantuvo en el interés del público.
Cada nuevo proyecto, cada declaración, cada foto, era analizada minuciosamente en Bush. Cada pista sobre su relación. ¿Y entonces qué sucedió? La respuesta de Kanyaman. La respuesta, según diversos medios, habría sido, a una pregunta sobre Demet. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las interpretaciones y de lo que se ha comentado en diferentes foros y redes sociales. La información, como siempre, ha llegado a nosotros a través de diferentes canales, portales de noticias, redes sociales, foros de fanáticos. Es importante recordar que esta información no es oficial y que, por lo tanto, debemos tomarla con cautela. Según fuentes no oficiales, la pregunta habría sido algo parecido a ¿cómo es tu relación actual con Demet Özdemir? Esta pregunta directa y concisa era inevitable. El público, aún aferrado al recuerdo de Erkenci y a la química entre Kan y Demet, quería saber qué había sido de su relación. La respuesta de Kanyaman supuestamente habría sido una declaración que, dependiendo de la fuente, puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos afirman que fue una respuesta distante y fría, mientras que otros aseguran que fue una respuesta llena de respeto y admiración. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Analicemos las posibles respuestas y las diferentes interpretaciones. Si Kanyaman respondió de forma distante, esto podría indicar varias cosas. Podría ser simplemente una forma de proteger su privacidad, de mantener la distancia con el pasado, de evitar especulaciones. Quizás después de la intensa atención mediática que recibieron durante la emisión de Erkenci, Kan prefirió preservar su vida personal y no alimentar más rumores. Evitar hablar sobre Demet, o responder de forma escueta, podría ser una estrategia para evitar que los medios y los fanáticos revivan la vieja historia. También podría significar que efectivamente no existe una relación cercana entre ellos. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan y quizás, después de haber compartido una experiencia tan intensa como la de rodar una serie juntos, sus caminos se separaron. Mantener una postura distante podría ser una forma de dejar claro que ya no existe la misma conexión que antes. O tal vez podría ser una estrategia para evitar que los medios y los fanáticos revivan la vieja historia. La fama a veces puede ser abrumadora y la presión del público puede ser difícil de gestionar. Una respuesta distante podría ser una forma de marcar límites, de proteger su vida personal y de evitar la continua especulación sobre su relación. Por otro lado, si la respuesta fue respetuosa y llena de admiración, esto podría revelar otra realidad. Podría indicar que, a pesar de los rumores y las especulaciones, existe un cariño genuino y un respeto profesional entre ellos. Podría ser que, aunque sus caminos profesionales se hayan separado, ambos conserven un buen recuerdo de su etapa juntos y valoren la experiencia de haber trabajado en Erkenci. Podría significar que ambos valoran la experiencia de haber trabajado juntos y que guardan buenos recuerdos de ese periodo. El éxito de la serie, la conexión con el público, la experiencia de trabajar juntos, todo esto pudo haber creado un vínculo especial entre ellos. Una respuesta llena de admiración podría ser una forma de expresar ese afecto y de reconocer la importancia que Demet tuvo en su carrera. O quizás simplemente quiere mantener una buena imagen ante el público. Ser una figura pública implica ser consciente de la imagen que se proyecta. Mostrar respeto y admiración hacia Demet podría ser una forma de mantener una buena relación con el público, de evitar polémicas y de demostrar profesionalismo. En definitiva, lo que realmente importa es la interpretación que cada uno de nosotros le dé a esa supuesta respuesta. No tenemos acceso directo a la conversación, a la entrevista completa. Todo lo que tenemos son fragmentos, rumores y la información que los medios de comunicación han compartido. Debemos ser cautelosos y recordar que no siempre la información que recibimos es completa o exacta. Pero, ¿qué es lo que hace que esta respuesta sea vital, como dice el título? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, del análisis profundo, de lo que creemos que Kanyaman y Demet Özdemir representan para nosotros. La respuesta de Kanyaman, independientemente de su contenido, nos revela algo sobre su personalidad, sobre su forma de relacionarse con el pasado, sobre su postura ante el escrutinio público. También nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo el tiempo, las circunstancias y las expectativas pueden influir en la dinámica entre dos personas. Las relaciones, ya sean personales o profesionales, son un entramado complejo de emociones, experiencias y expectativas. La forma en que Kanyaman responda a la pregunta sobre Demet
nos dice mucho sobre su forma de afrontar el pasado y sobre cómo se relaciona con las personas que han sido importantes en su vida. Y por supuesto, nos recuerda el poder de la fantasía, de cómo los fanáticos construimos historias y creamos expectativas a partir de la ficción. La conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir en Erkencicus generó una fascinación colectiva. Los fanáticos, inspirados por la magia de la serie, crearon sus propias historias y expectativas sobre su relación. La supuesta respuesta de Kanyaman, por lo tanto, es importante porque nos recuerda cómo la ficción puede influir en nuestras emociones y en nuestra forma de ver el mundo. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y con derecho a su privacidad. Por eso es crucial analizar la información con cautela, sin caer en juicios apresurados ni en conclusiones definitivas. Debemos ser respetuosos con sus decisiones, con sus vidas personales, y recordar que al final del día, son profesionales que nos brindan alegría y entretenimiento a través de su trabajo. La respuesta de Kanyaman, sea cual sea, es un reflejo de su trayectoria, de su personalidad, de su relación con el éxito y la fama. Y aunque nos guste soñar, es importante mantener los pies en la tierra y separar la realidad de la ficción. La fama y el éxito implican una serie de responsabilidades y desafíos. La forma en que Kanyaman gestione su imagen pública, y la forma en que se relacione con el pasado, son indicadores de su evolución como persona y como profesional. En definitiva, la reacción de Kanyaman es importante porque nos brinda una nueva arista para entender la relación entre ambos actores, y porque nos invita a reflexionar sobre el papel de los famosos en nuestra sociedad. Las figuras públicas, especialmente los actores, tienen una gran influencia en la sociedad. Sus decisiones, sus palabras y sus acciones son observadas y analizadas por millones de personas. La forma en que Kanyaman se posicione ante la pregunta sobre Demet es un ejemplo de cómo los famosos pueden influir en la percepción de la sociedad. Así que, mis amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la supuesta respuesta de Kanyaman a una pregunta sobre Demet Özdemir, hemos explorado diferentes interpretaciones, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Hemos recorrido el camino de Erkencicus, de la química innegable entre Kan y Demet, de los rumores, las expectativas y las emociones que la serie despertó en nosotros. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya aportado nuevas perspectivas. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de misterios, de rumores y de historias que nos apasionan. Estar al tanto de las últimas noticias, analizar las situaciones y compartir nuestras opiniones es parte de la magia de ser fanáticos. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis análisis, mis opiniones y mis pasiones. No olviden dejar sus comentarios, sus preguntas y sus ideas en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la respuesta de Kanyaman y sobre la relación entre él y Demet. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué les gustaría ver? Los leeré con mucho gusto. Y antes de irme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer para seguir creando contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Compartan este vídeo, suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Juntos podemos explorar este fascinante mundo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.